El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos aquí en la 94.5 FM iniciando un nuevo espacio del Museo Histórico Nacional, aquí en la hora del museo. El día de hoy les extiendo la invitación para que estén atentos a las actividades del Museo Histórico Nacional, a quien se dé este programa que tiene muchas actividades para este verano, y también la exposición que tiene que ver con los trabajadores del alcantarillado de Santiago, quienes hicieron el alcantarillado de Santiago, y los trabajadores de la construcción. La muestra se llama Memoria Profunda y aborda la historia sindical de estos trabajadores ahí en la sala de exhibición temporal en el museo. También está el ejercicio de colecciones con los objetos fetiches. Hay varias actividades interesantes que la pueden estar revisando en la página web, que es museohistóriconacional.cl. El día de hoy vamos a conversar, como de costumbre en este espacio de historia. Vamos a estar hablando de un libro que se acaba de publicar por Editorial Universitaria, que se llama Soldados, Indios y Franciscanos. Cómo operaban estos actores en la primera frontera continental de este nuevo mundo, ¿no? Así que nos vamos a ir en pleno a la época colonial. Nos va a acompañar el autor de este libro, Francis Gojkovic. Él es licenciado en Historia, es licenciado en Antropología con mención en Arqueología, es magíster en Historia con mención en Etnohistoria. También estudios realizados en la Universidad de Chile. Actualmente es PhD en Historia con mención en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Es académico en la Universidad de Chile. Bueno, entre otros aspectos interesantes de su currículum, que lo he acotado para esta presentación. Antes de empezar a conversar con Francis, los voy a dejar con música y enseguida iniciamos esta entrevista.
Ya está conmigo aquí en el estudio Francis Gojkovic, el autor de Soldados Indios y Franciscanos, el libro que vamos a estar abordando esta mañana aquí en el programa, que tiene que ver con esta primera frontera que hubo en América. Nos vamos a ir a los primeros tiempos. Este libro aborda esta historia desde 1529 hasta 1605. Bienvenido, Francis, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sach. Gracias por la deferencia de invitarme, Rosario. Francis, vámonos a esta época, primera etapa colonial. Hay un tema que se aborda aquí que a mí me llamó mucho la atención, yo lo desconocía, pero bueno, estos actores son fundamentales, son los actores que había en América, ¿no? Para entonces, soldados indios y en este caso franciscanos, ¿no? Remontémonos a 1529 cuando empieza esta historia. ¿Cómo comienza? Bueno, esta historia comienza por las ambiciones del conquistador Hernán Cortés inicialmente por Hernán Cortés por ensanchar su grandeza después de la exitosa conquista que tuvo en el Valle de México del Imperio Mexica. Pero estas pretensiones para engrandecer su riqueza, su fama y su gloria ante la corona española se ve mermada porque la corona siente el miedo de que Hernán Cortés efectivamente se llegue a constituir en un centro de poder autónomo dentro de este continente que está recién conociéndose, que se está recién explorando. Por consiguiente, los reyes de España asignan a otras personas en algún momento los territorios que él pretendía en algún momento, que era internarse hacia el norte de la Nueva España. La verdad es que aquí se mezclan cosas prácticas con elementos mágicos para justificar esta expansión. No solo Hernán Cortés, sino que también otros conquistadores están buscando 7 ciudades de Cíbola, están buscando el paraíso, el jardín del Edén, e incluso se están buscando también un corredor que una a este continente con el viejo mundo, con Asia, con las tierras de Asia. Existía la esperanza de que existiera ese corredor. Y no estaban tan equivocados porque ese corredor en algún momento existió, porque estamos hablando de época hasta hace 10.000 años, pero claro, en ese momento ya no existía. La búsqueda de la ciudad de las Amazonas también estuvo dentro de estas ideas, fuerzas, estos motivos que impulsaron la expansión hacia el norte de la Nueva España por parte de una plétora de conquistadores que lamentablemente sus ambiciones siempre los impulsaron a valerse constantemente de la espada, de la violencia, de la fuerza sobre las sociedades indígenas que iban descubriendo para poder dominarlas, para ponerlas bajo el dominio de la monarquía española. Es una época difícil donde todo se está haciendo. Esa es lo interesante de este tiempo. Por eso es un error creer que los conquistadores de América, cuando llegan a este nuevo continente, la experiencia en el sur de España con la Nueva Granada, la conquista de la Nueva Granada, que es cierto, es un referente inicial para las políticas que se van a hacer posteriormente en el Nuevo Mundo. El control que hacen en las Islas Canarias de los indios guanches, donde también se asentó una política primero de violencia por la espada y después la utilización de órdenes religiosas para pacificar, controlar, entre comillas, civilizar a los grupos locales. Ya, es otro antecedente que sirve de referente para lo que va a ocurrir en América. Muchos de esos referentes se utilizan para conquistar las grandes áreas nucleares donde están las altas civilizaciones, como los mexicas en Mesoamérica o los incas en Latinoamérica. Pero la gracia que tiene América, y muy especialmente los territorios de frontera, es que todo se pone en cuestionamiento, todo entra tienen que reevaluar los antiguos modelos porque se dan cuenta que no funcionan en la Nueva Granada para poder evangelizar, cristianizar a todos estos grupos musulmanes que aquí vivían. Y lo mismo que se utilizó en el corazón de México, el teatro. El teatro se utilizó como un medio de civilización, que aprenden la lengua española, las élites. A través del dibujo y la pintura se utilizaron como mecanismos pero eran sociedades que utilizaban esos códigos para poder, como medio de implementación del poder, dentro para justificar su jerarquía, su estratificación social. Todo eso fallaba
en la frontera, porque en la frontera estamos hablando de sociedades igualitarias, sociedades que el sistema de poder no tiene las mismas características, son sociedades aquí donde cualquier sujeto en algún momento puede constituirse en un liderazgo, y otro lo puede entrar a disputárselo sin ningún problema, porque son liderazgos efímeros los que existen. Por eso las zonas de frontera son un laboratorio, fueron un verdadero laboratorio para políticas imperiales que van a utilizarse en otras regiones del Imperio Español conforme se va avanzando en los descubrimientos. Y esa es la gracia que tiene este territorio de la Nueva Galicia, esto se llama, porque este es el primer reino después de la Nueva España que se crea en el continente americano. Y muchas de las políticas que se van a experimentar aquí, que se van a aplicar aquí, van a servir de referente para otras regiones del Imperio Español. Bajo el principio de prueba y error se van a utilizar, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero esa es la gracia, es un modelo, es un primer referente para otras regiones. Sin ir más lejos, el caso de Chile. La Nueva Galicia es donde por primera vez se logra establecer con éxito. Hubo intentonas previas, pero por primera vez con éxito se logra establecer una política de pacificación del indígena sin el empleo de la violencia. Se llega al éxito esto, y así es como termina el libro. La fase final del libro termina con eso. Se logra pacificar a los chichimecas después de una guerra cruenta que tienen con ellos, una guerra que estaban perdiendo literalmente los españoles. Y ese modelo, eso que se logra exitosamente, sin el empleo de la violencia, sin el empleo de la espada, donde son las órdenes religiosas las que están llevando adelante ya, no los conquistadores, son las órdenes religiosas las que están en la punta de lanza para esta política de penetración. Ese modelo, Luis de Valdivia, que fue exitoso con los franciscanos, Luis de Valdivia lo utiliza en Chile. La guerra defensiva que se utiliza el padre Luis de Valdivia en Chile, que aplica a partir de 1612, le costó mucho llegar a convencer a la monarquía de implementar esto, tiene su antecedente en lo que ocurrió en la Nueva Galicia, y él tiene la esperanza, el padre Luis de Valdivia, que en Chile va a ser igual exitosa. Se equivocó, en todo caso, lamentablemente se equivocó, pero esa es la gracia que tiene la situación de la Nueva Galicia. Por eso, cuando hablamos de España, y yo este libro comencé a escribirlo en Estados Unidos haciendo el doctorado, porque allá los gringos, perdón que me expresen esto, no les molesta yo que los traten así en todo caso, ¿no? Ellos piensan todo en términos imperiales, en términos macro. Tú no te quedes con la historia local, tienes que pensar todo en términos de establecer influencias de otras zonas, qué modelos, qué referentes se tienen. Por eso siempre he dicho, mis estudios en la Universidad de Texas Austin es una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en mi formación. Me obligaron a pensar más allá de la frontera mapuche, que eso hasta ese momento todas mis publicaciones se centraban en eso. Y gracias a eso nació este libro. De hecho, ahora tengo pensado ponerme a trabajar en la frontera guaraní, porque estoy realmente entusiasmado con el tema de las fronteras imperiales. Lo interesante del tema de las fronteras, tal como te señalé, que las experiencias de una frontera sirven como referente para otras, y claro, se van modificando, se van arreglando, se van prueba de error, éxito, fracaso, etcétera, y donde una orden religiosa, o sea, no solamente vamos a creer que las órdenes religiosas están actuando como un mecanismo solo de evangelización, son agentes imperiales también las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios, etcétera. Y las experiencias de la misma orden en una región, esa misma orden la está llevando a otra región. Pero ¿qué es lo interesante? Que también otras órdenes religiosas aprenden de otras órdenes, y los jesuitas son los últimos en llegan a Chile, por ejemplo, en 1593, ya es la última orden que se funda en pleno siglo XVI, la Compañía de Jesús. Entonces ellos vienen a la saga, vienen detrás de toda la experiencia de otras tres órdenes que ya estaban asentadas en este continente, y aprenden de ellos. Ven, esto puede resultar en otras regiones, puede no resultar, y lo están aplicando. Por ejemplo, en la región de Sinaloa, inmediatamente al norte de la Nueva Galicia, se logra la pacificación también. Lo hacen los jesuitas ahí, no lo hacen los franciscanos. Y esa pacificación la hacen siguiendo el modelo de lo que había ocurrido en la Nueva Galicia. Precisamente, el modelo de pacificación no violenta. Y le resulta. Estoy seguro que el padre Luis de Valdivia, aunque hasta ahora la documentación no me dice explícitamente eso, de hecho estoy escribiendo un artículo sobre ese tema, el traspaso de información a Chile. El padre Luis de Valdivia tuvo la esperanza de que por ese éxito que se tuvo en un territorio colindante con la Nueva Galicia, podía ser también exitoso acá en Chile. Y lamentablemente no fue así. Se encontró con los mapuche. Francis, quería preguntarte algo de base también para entender este mundo colonial. El mapa de América para entonces, porque hablamos de Nueva España, Nueva Galicia, bueno, después entran los virreinatos y en las capitanías, así va evolucionando, pero para estos primeros años de la colonia, ¿cómo estaba organizado América?
si vamos a las fases iniciales de esto, solamente tienes el Caribe básicamente, las exploraciones que se tienen en Venezuela. Bueno, habían los asentamientos, las factorías portuguesas que estaban en el Brasil, y estaban recién constituyéndose en la conquista del la conquista del Imperio Mexica en el territorio mesoamericano, y era una cuestión de tiempo nada más que se consolidara la conquista de México, pero como en las primeras fases Chile ni siquiera está explorado todavía, claro, salvo la expedición de Hernando Magallanes en el estrecho, que había sido en 1520, que pasa por ahí. Bueno, pero que era con otros fines distintos a los que nunca tuvo una intención de asentamiento en territorio chileno, ni en ningún territorio del continente, de hecho. Es la gracia del siglo XVI, el siglo de oro español es un siglo que se está formando un imperio, se está constituyendo un imperio en las regiones de América. Por eso toda América, eso lo dijo el profesor Jorge Cañizares Seguerro, profesor de la Universidad de Texas, dice, en algún momento toda América es una frontera. Claro, conforme se van consolidando los sistemas de poder, primero los núcleos imperiales prehispánicos de los ambos imperios, y después conforme se van estableciendo ciudades en otras regiones, conforme se van descubriendo minas de plata o minas de oro que incentivan la codicia de la gente y van a asentar esas regiones, ahí se va expandiendo. Existe una expansión de los agentes del Imperio Español en toda esta zona. Pero es una época donde se está haciendo el imperio, se está creando los fundamentos de lo que va a ser el Imperio Español, y donde a veces coyunturas casi accidentales permiten que ciertas regiones se exploren con cierta dinámica, con cierta velocidad, con cierta rapidez. La Nueva Galicia, sin las minas de Zacatecas, muy probablemente no hubiese tardado mucho más en la conquista de la zona, o la intención española por dominar esa zona. La mina de Zacatecas se convierte en un polo de atracción muy fuerte para el Imperio Español, y que en el siglo XVI, hasta antes que comience a explotarse sistemáticamente el mineral de Potosí en Bolivia, es la principal fuente de exportación de plata a la metrópoli española. ¿La Nueva Galicia es todo lo que hoy día entendemos por México? No, la Nueva Galicia, si tú ves el libro, al final están los mapas en colores. ¿Te vas a ver cuál hay un mapa en colores? Aquí está, ¿lo ves? Claro. Este es el territorio de la Nueva Galicia, que si lo comparas con el primer mapa, que es este que está aquí, vas a ver que es este cachito que está aquí. Y es toda esta región de aquí, inmediatamente al norte de la Nueva España. Que fue en algún momento fue un territorio bastante extenso. Después, cuando se crea San Luis Potosí, Sinaloa, etcétera, se le quitan algunas regiones para conformar estos nuevos reinos dentro del norte de la Nueva España, pero inicialmente fue un territorio bastante extenso, de más o menos 220.000 kilómetros cuadrados, bastante grande para la época. Con salida al Pacífico. Exactamente. Y que era para estar conectado. Yo, Francis, partía diciendo que me había asombrado cuando preparábamos la coordinación para esta entrevista, este tema de la guerra de Chichimeca, porque yo la desconocía hasta que me encuentro con tu libro, ¿no? Y esta aclaración. Yéndonos allá, a esta llegada de Hernán Cortés, luego que él ya encuentra este territorio, ¿cómo es que comienzan a llegar estos actores que están aquí, que ponen el título a este libro? Los soldados, los franciscanos, no sé si son la primera orden que desembarca ahí, y bueno, por supuesto los indios que eran los locales. Bueno, son los locales, también hay traslado de población indígena desde el Valle de México hacia esta zona. Y negros también hay mano de obra esclava que está en algún momento ahí trayéndose hacia este sector. Bueno, como te dije, las primeras exploraciones son para buscar ciudades fantásticas. Sí, eso es lo primero que están buscando las ciudades de Niza, las 7 ciudades de Cíbola, la ciudad de las Amazonas, que en algún momento dijeron, porque había una ciudad que la traducción al español era la ciudad de las mujeres, no recuerdo el nombre en náhuatl. Y entonces decían, esa tiene que ser las Amazonas, porque América fue un continente donde se revitalizaron toda esa mitología que traían desde el viejo mundo. Sí, aquí no se crearon mitos, básicamente los mitos ya venían de allá. Lo que pasa es que acá encontraron un abono para volver a florecer a partir de que resulta que está acá incluso estuvo buscando el jardín del Edén. Hay investigadores que señalan, un investigador de la Universidad de Brown, que señala que lo que está buscando Cristóbal Colón en sus 4 viajes, lo hace a partir de las cartas de Colón, de los informes que envían los reyes. Dice, él está buscando el paraíso terrenal. Eso es lo que está haciendo él. Viene a buscar aquí donde está el jardín del Edén, y dice, tiene que estar en esta zona. En muchas cartas dice, el jardín del Edén tiene que estar por aquí cerca, de seguro. Bueno,
esa fuerza, esa idea fuerza para incentivar la exploración en este continente es algo que impulsa a muchos conquistadores, no solamente a Colón, que fue el primero de todos. El mismo Hernán Cortés también, él quería encontrar las 7 ciudades de Cíbola, o el estrecho de Anián, que le llamaban, que es ese puente que decían que conectaba a los dos continentes. Pero en algún momento hubo otra fuerza que se superpuso a partir de 1546 en esta zona, que es cuando se descubren las minas de Zacatecas. Y la mina de Zacatecas se convierte en un imán que atrae a personas de todo el espectro social que existía en el corazón de México en ese momento. Entonces llegan obviamente los soldados que tienen que asegurar la comunicación entre este mineral y la capital del virreinato, que tienen que mantener el orden. Llegan también aventureros, llegan exploradores, llegan personas que necesitan, se hace demasiado caro traer recursos por la distancia. Si tú ves el mapa incluso que está ahí, la distancia es bastante grande entre Ciudad de México y Mineral de Zacatecas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aparte de la fundación de ciudades como Guadalajara, lo que se tiene que hacer es garantizar la productividad, pero esta es una región semidesértica. Entonces, los nichos ecológicos en los cuales se puede producir en esta zona son bastante localizados, sobre todo en la zona sur, en el territorio sur, lo que se llama la región del Bajío. Y es aquí donde se establecieron haciendas agrícolas, estancias ganaderas, para poder abastecer de alimentos a la mano de obra que está explotando estas minas en algún momento. Pero también se hace tan caro mantener a esta mano de obra que consideran, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Mano de obra esclava. Entonces aquí hay una fuerza que impulsa la captura de estos indígenas chichimecas. Ojo, los chichimecas no es una categoría étnica, es una categoría absolutamente creada por los españoles, que toman, eso sí, de los grupos náhuatl, que define... La verdad es que las investigaciones recientes demuestran que es bastante difícil definir los chichimecas, porque no es válido decir son los grupos cazadores-recolectores, son los grupos que no producen alimentos. Los mexicas, en la raíz, los mexicas son los aztecas, lo que hace que el verdadero nombre es mexica, el de ellos. Por eso se llama México, este país está el día de hoy. Los mexicas ellos mismos se definían que sus orígenes, ellos fueron chichimecas, y estaban orgullosos de eso. La categoría chichimeca es una categoría muy ambivalente, que puede ser de orgullo, puede ser despectiva al mismo tiempo utilizarse. En el siglo XVI también los chichimecas se utilizó como indio rebelde. Cuando estaba consolidado en algunas zonas el dominio español, decían los indígenas aliados de los españoles, decían, y estos indígenas XX, pues, ¿no? Cualquier grupo étnico, decían, se convirtieron en chichimeca, dice. Pero ahí aquí alude al término chichimeca, que se convirtieron en rebeldes. Ya no es que sean cazadores recolectores. Entonces el término chichimeca tiene diversas valoraciones que por lo general significa como lo no español, como el grupo que se opone a lo español en este territorio. Y involucraba una serie de grupos de diversa índole: Zacatecas, Huachichiles, Guamares, Cascanes, etcétera. O sea, metían en un mismo saco incluso grupos que eran productores de alimentos en algunos casos. Los indios cascanes eran productores de alimentos, pero como se oponían al avance español, al control español, la categoría chichimeca se aplicó con ellos también. Entonces, un término que tuvo muchas connotaciones, muchas dimensiones semánticas conforme se fue dando la dinámica fronteriza en esta zona. En el norte de la Nueva España. Francis, ¿y los chichimecas ya estaban explotando la mina? No estaban explotando la mina. La verdad es que este es un territorio, el territorio de la Nueva Galicia es un territorio que está probado arqueológicamente. Arqueólogos mexicanos, sobre todo arqueólogas mexicanas, como Beatriz Braniff, entre otras, han demostrado que hasta antes de la llegada de los españoles es un territorio que llegó a tener sociedades complejas. Habían aquí sociedades complejas que en algún momento entraron en crisis y desaparecieron. Los españoles culparon de esto a los chichimecas. Dicen, lo que pasa es que aquí viene una invasión de grupos forajidos, behetrías como le llamaban, sociedades sin producción de elementos, guerreros que se dedicaban a pelear nomás, y que ellas fueron los responsables de la crisis que cayeron estas grandes civilizaciones que habitaban al norte del corazón del área mesoamericana. La verdad es que investigaciones más recientes han demostrado que hubo un cambio climático en esta zona. Era una zona bastante fértil en etapas prehispánicas, pero cuando llegaron los españoles a esta zona ya se había desertificado gran parte de este territorio. Se experimentó un cambio climático que trajo por consecuencia la crisis de estas sociedades y desaparecieron prácticamente todas. No quedó lo más
meridional que quedó esta zona de gran civilización son, por ejemplo, los otomíes. El grupo otomíes que fue un grupo bastante desarrollado, entre otros, pero la gran mayoría desaparecieron como gran civilización en esta zona. Francis, te quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también en esta conversación para seguir sumergiéndonos en este mundo colonial, en esta zona de México, Nueva Galicia para entonces, y todo lo que empieza a ocurrir ahí, ¿no? Que a la vez sirve de modelo o de inspiración o empiezan a ponerse ahí en práctica algunas acciones que después se quieren llevar también a cabo en otras partes de América, como aquí en Chile. El día de hoy estamos con Francis Gojkovic. Él es historiador, es autor del libro Soldados Indios y Franciscanos. Estamos abordando la guerra chichimeca ahí en esta zona de México, como yo les decía, en los primeros años de la colonia. Los dejo con música, hacemos la pausa y ya volvemos.
Información, análisis, opinión y crítica. 4 conceptos que te llevan a ser un ciudadano constructivo y democrático. Sin Pretexto, el programa de análisis de coyuntura y debate de radio y televisión de la Universidad de Santiago. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el 94.5 FM, 124 AM. Síguenos también en redes sociales y en www.radiousach.cl. Infórmate, conoce y opina en Sin Pretexto. Te acompañamos en tu radio universitaria. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Radio Universidad de Santiago. Estamos de regreso esta mañana con Francis Gojkovic, el autor de Soldados Indios y Franciscanos. Esta publicación reciente editorial universitaria, esta historia que estamos abordando el día de hoy, que tiene relación con la guerra chichimeca y en parte de lo que hoy día es México. Francis nos venía explicando muy bien cómo era para entonces, digamos, este orden político de alguna manera, geográfico en América, y que México fue, por supuesto, la primera zona en aplicarse muchas cosas, ¿no? Y de ahí para abajo vinieron conquistando el continente. Nos comentabas también sobre los chichimecas, sobre los indios, también la presencia de africanos. ¿Qué pasa con los franciscanos? ¿Cómo llegan a esa zona? ¿Cómo comienzan a operar, a actuar ahí? Bueno, los franciscanos fueron pedidos por las autoridades del virreinato, que necesitaban religiosos que llevarse adelante de forma sistemática esta actividad de conversión de las sociedades indígenas. La gracia que tienen los franciscanos es que no fueron los primeros, eso sí, en llevar adelante una política de pacificación, pero sí tuvieron el tino suficiente de aprender de experiencias previas, tomar en consideración experiencias previas en el continente americano y de aplicarlas en la Nueva Galicia. La verdad es que el éxito de la política de pacificación franciscana fue el resultado de una conjugación de un feliz encuentro entre elementos jurídicos, cosas que venían desde la monarquía, como por ejemplo, había intentonas previas para mejorar la condición de los indígenas, las leyes de Burgos u ordenanzas para el tratamiento de los indios de 1512, por ejemplo. Pero muchos de estos elementos lamentablemente tienen su talón de Aquiles. Las leyes de Burgos son las que también justifican legalmente el sistema de encomienda. Y sabemos que el sistema de encomienda, en el espíritu del sistema de encomienda había una buena intención, que era velar por la seguridad de los indígenas, su cristianización, etcétera. Pero en el fondo la ley dice una cosa y los hechos dicen otra. Los encomenderos no respetaban eso y ya estaban más preocupados de llenarse los bolsillos, y por consiguiente fueron los principales responsables muchas veces del maltrato que se hacía a la sociedad indígena. El famoso requerimiento de Palacio Rubio de 1513, que bien sabemos que en el fondo fue una justificación para el despliegue de la violencia en América. O sea, se le leía un documento a los indígenas para combinarlos a someterse a la monarquía española, porque ellos venían en representación de un monarca que tenía todos los derechos sobre este continente porque le habían sido entregados por el Papa. El Papa había dividido el mundo entre portugueses y españoles, y a España le correspondía esta parte del territorio. Por eso se dice que era un documento teológico, básicamente. Un documento que operaba bajo la lógica del espejo, porque en el fondo lo que uno que está haciendo es hablarse a sí mismo el español, es justificarse frente a sí mismo lo que voy a hacer siguientemente. Si me entendió o no me entendió el indígena, da lo mismo. De hecho, muchas veces el discurso se hacía en español y las sociedades indígenas no tenían idea del idioma español, así que da lo mismo. Después las leyes nuevas de 1542, que también fueron una forma de superar el tema de los abusos de los encomenderos, y que lamentablemente fracasó porque hubo tal revuelta en América, sobre todo en los virreinatos, que al final tuvo que dar pie atrás nomás la monarquía y las leyes nuevas quedaron sin aplicación, por más que se intentó, porque si no iba a perder la lealtad de grupos poderosos locales que habían aquí en el continente. Pero hay un elemento jurídico sumamente importante, que son las ordenanzas de poblamiento de 1573, y eso es lo que marca el antes y el después, a nivel
a nivel jurídico, a nivel legal, a nivel de la política monárquica. Las ordenanzas de poblamiento de 1573 dicen explícitamente, desde aquí en adelante ya no se va a utilizar más la categoría conquista, no se puede hablar más de conquista. ¿Por qué? Porque el término conquista ya tenía la connotación de violencia, o sea, es pacificarte por medios violentos. Dice, de ahora en adelante se tiene que utilizar el término, y no solo una palabra, es también toda una política ligada al término, toda una filosofía de acción ligada al término, que es el de pacificación. Entonces, a partir de 1573, términos legales, lo que es conquista queda fuera y lo que es pacificación entra a ocupar un rol protagónico. En las mismas ordenanzas de poblamiento se señala, de aquí en adelante, la actividad de penetración en las nuevas regiones que se van a descubrir, que se van a conquistar, tiene que estar dirigida por religiosos. Ya no son los conquistadores los que tienen la batuta como punta de lanza de penetración, se le está entregando poder a los religiosos ahora por sobre la espada. Es la Biblia la que está por delante, la Biblia, la cruz, etcétera. Con esta política de poblamiento, pero como ya te señalé, las regiones de frontera son zonas donde los dispositivos de poder español no están perfectamente consolidados. Ahí se puede transgredir todo, todavía. Yo recuerdo un colega del departamento de historia, que ya no está en el departamento, que siempre compara la zona de frontera con la cantina de Mos Eisley en la Guerra de la Galaxia. No sé si viste esa, donde en algún momento, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi le corta el brazo a un tipo y todos quedan mirando. O cuando Han Solo mata a Drido, ¿te acuerdas? Está sentado, le mata a Drido, le dispara y todos quedan mirando, pero en un momento esa tensión, ese momento de tensión sobre la violencia desaparece y todos se desentienden. Todo pasa. Eso sí, que siga funcionando como funciona la cosa. No importa si aquí hay algunos elementos del poder español que están ahí asentados, pues esos elementos son absolutamente corrompibles, porque las zonas de frontera permiten eso, permiten la emergencia de sistemas de poder autónomos, absolutamente autónomos. Esa es la gracia que tienen. Entonces, bueno, la ordenanza de poblamiento tuvieron esa gran gracia, sentaron el piso jurídico para que ahora en adelante sean los religiosos y no los conquistadores los que lleven adelante el proceso, pero todavía faltaba algo. Todavía no se consolidaba esto perfectamente. ¿Y qué fue esto? La aparición de los concilios. Y en el caso de México, el tercer concilio de Limencia de 1585, donde son las órdenes religiosas definitivamente, lo que hacen los concilios, el concilio limense, primero en 1582-83 y el mexicano de 1585 posterior, son los que señalan cómo se tiene que hacer la política de atracción del trato hacia el indígena. Y los concilios limenses se apoyan jurídicamente en la ordenanza de 1573 para llevar este proceso adelante, para decir, listo, ahora la batuta la tenemos nosotros y va a ser bajo nuestros métodos. Y lo que señalan los franciscanos, y lo que hicieron los franciscanos de aquí en adelante, en el norte de México, es llevar adelante una política de pacificación, de pacificación no violenta, o sea, es mantener el espíritu de la ordenanza de poblamiento de 1573, pero, por eso, cuando te señalé al principio de la entrevista, América fue un laboratorio, y muy especialmente la Nueva Galicia fue un territorio donde todo comenzó en forma nada seguro, nada estaba, ni siquiera los franciscanos en sus primeras fases en América, los franciscanos ellos mismos no estaban seguros si había que utilizar la violencia o utilizar la no violencia. Pasó también con los jesuitas. No sé si tú sabes, las primeras fases de su presencia acá en Chile, el padre Luis de Valdivia en 1599 llegó a justificar el empleo de la violencia con los mapuches en algún momento, y después se convierte en el principal defensor de los mapuches. O sea, un cambio total que tiene. ¿Por qué? Porque la política de las órdenes religiosas, no solamente la monarquía, sino que las órdenes religiosas, cómo llevar adelante este proceso de pacificación y evangelización, es algo que se está haciendo en el camino. No sé si me permite leer un fragmento del libro para el caso de la Nueva Galicia con los franciscanos. Por ejemplo, en el caso del Yucatán tenemos al famoso Fray Diego de Landa. A Fray Diego de Landa es un religioso franciscano al que odiamos y amamos al mismo tiempo los especialistas. ¿Por qué? Porque Fray Diego de Landa en el Yucatán, él escribió una crónica que se llama Relación de las Cosas al Yucatán, gracias a la cual nosotros sabemos mucho de los mayas, del posclásico, del periodo posclásico. Es como la gran fuente que tenemos. ¿Pero por qué lo odiamos? Porque él, bajo el principio de la política de extirpación de idolatría, mandó quemar la biblioteca de Mani. Era como la biblioteca de Alejandría en territorio maya. Ordenó quemar todos los códices, no quedó ninguno. Todos se quemaron en esa biblioteca.
Esto es textual. Enseguecido por un ardoroso afán extirpador, el franciscano Diego de Landa encabezó en mayo de 1562 una denodada política de erradicación de prácticas idolátricas. En palabras de John Lynch, durante los 3 meses que encabezó esta persecución religiosa, se torturó a más de 4.500 indios y una investigación oficial posterior determinó que 158 murieron durante los interrogatorios o como consecuencia directa de los mismos. Llegó a tal extremo la violencia desplegada por Landa y los franciscanos que el temor que inspiraban entre los indios hacía que abandonaran los pueblos antes de la llegada de los frailes. No fue sino hasta 3 meses después, cuando arribó el obispo Francisco de Toral en agosto, que se restableció el orden poniendo fin a los atropellos y liberando a los prisioneros. Las investigaciones ulteriores arrojaron que los indios apenas eran culpables de idolatrías triviales, consecuencia de una instrucción deficiente, y que Landa los había convertido en víctimas de su crueldad. Cabe resaltar que Francisco de Toral y Diego de Landa eran franciscanos, o sea, los dos llevaron políticas totalmente opuestas y los dos eran miembros de la misma orden, lo que da cuenta de las contradicciones que aquejaban a la orden mendicante en sus aproximaciones a los indígenas. Incluso los teólogos y juristas de la orden franciscana mostraron posturas irreconciliables en diversos puntos. Mientras el sacerdote Alfonso de Castro, profesor de la Universidad de Salamanca, consideró a la idolatría como una causa de guerra justa, el padre Antonio de Córdoba, moralista y canonista formado en la Universidad de Alcalá, cuestionó la legitimidad de la conquista fundada sobre la base de la infidelidad, idolatría y pecados contra las leyes naturales en que incurriesen los indios. El teólogo y jurista de origen francés Juan Faucher justificó el empleo de la fuerza solo cuando las circunstancias lo requiriesen, en especial si estaba en juego la seguridad de los sacerdotes, mientras que el misionero Pedro de Azuaga fue un franciscano abiertamente antilascasiano, que validó la legitimidad de la encomienda y la conquista hispana. Tanto Faucher como Azuaga estuvieron en suelo mexicano nutriéndose directa o indirectamente de la experiencia fronteriza para sustentar sus escritos. O sea, tenemos ejemplos en diversas regiones del territorio mexicano que muestran cómo, por lo menos en las primeras fases, hubo franciscanos abiertamente defensores de los derechos indígenas, y al mismo tiempo tenemos otros franciscanos que son abiertamente de que a estos hay que simplemente civilizarlos, hay que domesticarlos por la fuerza. Con el paso del tiempo se va a imponer la postura de la pacificación. Y eso va a pasar con muchas otras órdenes. Pasa también, como te señalé, con los jesuitas. Luis de Valdivia llegó a justificar el empleo de la violencia en sus primeras fases, pero después no, se convierte en el más acérrimo defensor de los derechos mapuches en Chile. Entonces, a América nos llega, no es que los gobernantes de la monarquía española, ellos señalen las leyes que dicen política de protección o derecho de guerra justa, pues entonces pueden esclavizarse a los indígenas que son rebeldes. No, tenemos ese marco jurídico como telón de fondo, pero son las circunstancias locales los que van determinando al final qué es lo que se tiene que ir haciendo. Al final se van imponiendo los hechos, los acontecimientos en cada una de las regiones, y sobre eso se va construyendo un modelo, una estructura general que es la que se va a ir aplicando en otras regiones del continente, con fracasos y éxitos dependiendo de las características de cada una de las regiones. Bueno, una historia fascinante, ¿no? Yo de alguna manera, y es porque lo tenemos en la mente con el cine, estoy pensando en la película La Misión, que es como 200 años después todo lo que ocurre con los jesuitas, pero, claro, pero de alguna manera muestra estas tensiones que habían en diferentes zonas de frontera en América. Francis, no nos va quedando mucho tiempo. ¿Qué pasa con esta guerra de Chichimeca? ¿Cómo es esta pacificación que estaría a cargo entonces de los religiosos? O sea, bueno, hay toda esta extirpación de idolatrías, esto incluso hasta de quemar un lugar de saberes, una biblioteca. Entonces, ¿cómo queda esta pacificación? Al final triunfa, el proyecto Chichimeca triunfa. Bueno, se apoyan en ciertos elementos que van surgiendo en el camino también, producto de la historia local. Surgen los mestizos. Hay los mestizos que son una mezcla cultural, y entre todos los mestizos hay uno que es muy importante, que eso lo trabajó Philip White Powell, que fue un investigador norteamericano que fue quien por primera vez situó dentro de los estudios fronterizos el tema de la guerra de Chichimeca. Lo que le debemos a Powell es eso. No es que yo soy el primero, hubo investigadores mexicanos que trabajaron antes que Powell el tema de la frontera Chichimeca, pero siempre dentro de una perspectiva más bien positivista. Y es Powell que lo incluye estos estudios dentro del gran marco de los estudios fronterizos, que implica situarlo dentro de una perspectiva imperial. Esa es la gran la gracia que tiene Powell. El problema de Powell es que le otorgó un lugar más que secundario a los franciscanos. Para él casi todo el proceso fue llevado por medios seculares, básicamente, elementos no religiosos, donde destacó, entre otras cosas, a Miguel Caldera, que le dedicó un libro completo a Miguel Caldera. Pero Miguel Caldera fue educado por franciscanos. Era hijo de una madre guachichile y de un padre español.
Miguel Caldera dominaba los códigos de conducta de ambos mundos y que dominaba las lenguas de ambos mundos. Todos esos elementos que jugaron a su favor para poder convertirse en un elemento importante dentro de este contexto de frontera. Obviamente sus ambiciones también. Hay un investigador que dice Caldera fue, desde el punto de vista de la pacificación, fue el más español de los chichimecas. O sea, cuando requirió el uso de la fuerza lo hizo también, pero de todas maneras esos otros elementos, el lenguaje, el conocimiento de los códigos de conducta, etcétera, jugaron a favor de él para llevar con éxito la política de pacificación que está impulsada por los franciscanos. Pero los franciscanos requirieron de algo más, y también esto ellos cumplieron un rol protagónico, que fue utilizar a los grandes aliados que siempre tuvieron los españoles en México. Si los españoles lograron conquistar al Imperio Mexica, así como en toda América, fueron un elemento vital, fueron los que libraron las batallas, fueron los tlaxcaltecas. Hay un investigador mexicano que dice: la paradoja de América es que América la conquistan los indios y la independizan los españoles, y esa es la gran paradoja del continente americano. Y es cierto, sin el apoyo de los indios amigos jamás hubiese podido conquistarse. Eran puñados de soldados españoles que iban a enfrentar a miles de indígenas, imposible. Sin el apoyo de otro grupo indígena no lo hubiesen logrado. Los tlaxcaltecas fueron los grandes aliados. Los investigadores mexicanos, sobre todo los que han demostrado, si bien en el imaginario mexicano lo que le da unidad en el imaginario al mexicano como unidad cultural, unidad de nación, son los mexicas. Y tú ves el escudo que está ahí, el águila devorando a la serpiente sobre el nopal, y está todo el mito de la fundación de Tenochtitlán, el mito fundacional. En los hechos, la cultura que le da unidad a México son los tlaxcaltecas. Son los tlaxcaltecas los que logran la conquista del norte de México. Son los tlaxcaltecas los que también se están enviando a la zona de Nicaragua. Hay grupos tlaxcaltecas para lograr también el control de esa zona. Incluso tlaxcaltecas son enviados a Filipinas para poder controlar esa zona. Mucha gente no lo sabe. Se enviaron y fueron fueron ayuda muy importante en el éxito del control de la pacificación de las Filipinas para el Imperio Español. Entonces los tlaxcaltecas son los que actuaron como mediadores. Ellos se asentaron en pueblos en el norte de México, y ahí, en esos pueblos donde se asentaron los chichimecas, que estuvieron dispuestos a pacificarse mediante la entrega de regalos. La corona le entregó alimentos, le entregaba, etcétera, con la condición de que aprendieran de los tlaxcaltecas las técnicas de cultivo, las técnicas, etcétera. En las primeras fases, eso sí, recuerden, no olvidemos, estamos en territorio semidesértico. Las primeras fases de pacificación no fueron tan exitosas las cosechas, etcétera. Entonces, ¿qué jugó un rol importante aquí? Los mexicas los chichimecas, cumplieron un rol importante porque ellos sabían desenvolverse muy bien en ese medio. Entonces, necesitamos la caza, necesitamos la recolección de alimentos, y sabían cuándo cazar y cuándo no cazar, cuál es la técnica ideal para determinado tipo de especie o para tanto vegetal como animal. La gracia, sí, que una cosa que yo destaco mucho en el libro, y en eso yo no soy yo quien descubrió eso, en todo caso, otros investigadores que ya lo habían enseñado antes que yo. En el capítulo 3, cuando hablo de las dinámicas de la violencia, es que gran parte de la violencia chichimeca que se despliega sobre los españoles cuando van a ellos a atacar a las caravanas que llevan los recursos para la región de Zacatecas, cuando atacan la hacienda agrícola o la estancia ganadera, es porque los españoles, para poder trabajar el mineral de plata, necesitan de madera. Y las maderas solamente están en las cumbres de los cerros, es un territorio semidesértico. Y las cumbres de los cerros desertificaron totalmente esa zona para poder explotar el mineral de plata. Entonces los pobres chichimecas dijeron: no tenemos que comer ahora, no tenemos recursos para poder mantener nuestra familia. Entonces ahora sus objetivos de caza, sus objetivos de recolección fueron ¿qué? Las haciendas, las estancias, las caravanas, etcétera. Se vieron obligados a atacar a los españoles porque ellos mismos le habían depredado su territorio. Y eso es algo que Powell no destaca en todo su trabajo, es algo que él nunca se hincapié en ese punto. Gran parte de la violencia de los indígenas de América fue una respuesta frente a violencia, no solamente violencia física de la espada, hay otra violencia económica también, claro, que están jugando un rol aquí, o violencia simbólica, porque también le destruían sus elementos rituales, sus prácticas, etcétera, que también destaca en el libro ese punto. Entonces hay muchas otras formas de violencia que están coactivamente actuando en esta zona, no solo aquí sino que en el resto de América, que sería bueno que también otros investigadores exploraran también, que no se quedaran en las formas tradicionales de violencia. Franci, para terminar, ¿cómo termina esta historia o cómo ya el Imperio Español toma o usa este territorio, ya lo da por
aunque no se usaba la palabra, por conquistado o por pacificado y pasa ya a otra área o a bajar por México. Aquí el éxito franciscano. Esta zona, la Nueva Galicia, efectivamente se logra final controlar. Ya hacia 1605, ya dicen los documentos, ya es poco lo que hay, por eso es el año final que pongo, ya es poca la violencia que queda. Todavía hay algunos resabios de violencia, ataques, pero son bastante pocos ya. Conforme la frontera se va expandiendo, San Luis Potosí, Sinaloa, etcétera, la violencia se va asentando en esas otras fronteras, donde hay otro grupo, etcétera, que también son llamados sus primeras fases chichimecas, pero no son los mismos chichimecas que teníamos en la Nueva Galicia. Por eso estuvo mi interés en estudiar mucho esta zona, porque esta fue la primera de todas. Si nosotros vamos a estudiar otros casos de fronteras en el continente americano, es inevitable que un investigador serio se remita a la que es la primera frontera, porque de aquí está partiendo todo. Todas las dinámicas que se van a hacer después, las experiencias que se acumularon aquí, de un modo u otro fueron utilizadas en otras zonas para la conquista de América. Bueno, ahí se vuelven a conectar tus temas de investigación. Ir al inicio, después de todo este tiempo, ¿no? Francis, te quiero agradecer mucho por haber venido a compartir con nosotros tu investigación que dio vida a este libro del cual hemos hablado el día de hoy, Soldados Indios y Franciscanos en la primera frontera colonial que tuvimos en América, ahí en esta zona de Nueva Galicia, parte de lo que hoy día es el norte de México hacia el Pacífico. Gracias a ti, Rocío, por haberme invitado a este evento. Ha sido un gusto, nos vamos a despedir con música, creo que alcanzamos todavía la música y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de este programa, como siempre, a partir de las 11. Puedo olvidar a mi vieja abuela Anita cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Trapilacuchas, trarilongos sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la araucanía, machitún, guillatún, liturgia mapuche, proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad
un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden al hermano mapuche. De tanto aguantar por más de 500 años, la siento crecer. Es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. Que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden al hermano mapuche. Machitul, Guillatul, liturgia mapuche. No olviden al hermano mapuche. Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.